Ok, vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 1, los comienzos. Estamos en el capítulo 1 y vamos a iniciar esta segunda parte que pues nos tiene un panorama un poquito generalizado acerca de lo que pues dice Génesis en su primera parte, ¿no? Estamos viendo del capítulo 1 al capítulo 11 y que habla de una temática y es pues primero dar los vistazos acerca de cómo fue la creación del mundo y todas las cosas, quién fue el autor de la creación, en cuánto tiempo lo hizo y por supuesto pues ver todos los factores importantes que hablan hasta el capítulo 11. También dentro de estos capítulos, pues tocaremos el tema del diluvio, que es una tristeza, ¿no? Porque Dios juzga por primera vez a la humanidad en este aspecto. Luego del capítulo 12 al capítulo 50, hermano José, apágame el micrófono ahí, please. Entonces, del capítulo 12 al capítulo 50, vemos otra historia, otra temática dentro del libro de El Génesis. otro. Por favor, hermanos, apaguen sus micrófonos. Apaguen sus micrófonos, por favor. ¿Verdad? Porque eso sí nos interrumpe. Bueno, el diluvio, juicio de Dios, Génesis capítulo 6, versículo 1. Génesis capítulo 6, versículo 1 hasta capítulo 8, verso 19, ¿verdad? Bienvenidos los hermanos. Hermano Ismael Zárate, por favor, apáguenme el micrófono ahí para que no se salgan los sonidos. Bien, en los días de Noé la gente llegó a ser muy mala. Obviamente usted cuando vea la clase yo le recomiendo que usted, gracias pastor, que usted vea la cita bíblica. Es importante que vea las citas bíblicas para que usted pueda ampliar todo lo que es el espectro del material que estamos abordando, ¿verdad? Creo que el hermano José Mendoza todavía tiene su micrófono encendido. Apáguelo, por favor. Entonces, dice que en los días de Noé la gente llegó a ser muy mala. Hacían mal uso de los buenos regalos de Dios para su propio placer e ignoraban al dador de esos regalos. O sea, la humanidad se había concentrado tanto en, en sus propios... Déjenme un segundo aquí. Entonces, la humanidad se había concentrado tanto en sus placeres. Ajá. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, se escucha, pastor, pero ¿usted no me puede mutear de ahí, pastor, a todos? Es que hay alguien que tiene el micrófono encendido y José ahí está. Mendoza, el hermano José Mendoza, a ver, que apague su micrófono. Apáguelo ahí, porfa, guerrerito. Sí, ya está apagado. No, sigue prendido. En la esquinita ahí de su celular, creo, ahí, o la parte de abajo está el micrófono, ahí solo dele clic y ahí lo cancela. Pues sí. Listo. Listo. Bueno, la expresión de que la gente era muy mala, eso nos hace comprender que el género humano se descarrió y se corrompió de tal manera que lo que era
natural en los seres humanos se degeneró, ¿verdad? Se degeneró. La Biblia dice que el Señor vio y contempló la creación y vio que toda carne había corrompido su camino. Entonces, la humanidad, solo imagínese usted, en ese entonces no existían los alcances científicos, los alcances tecnológicos, no existían redes sociales, no existía la televisión, no existía ninguna de las cosas que tenemos a nuestra disposición para ampliar nuestro conocimiento, nuestra visión, nuestro entretenimiento y también para entrar a todo aquel material pervertido que está en las diferentes plataformas sociales. Esa humanidad solo estaba concentrada en saciar el deleite de su placer. Solo estaba concentrada en sus cuestiones terrenales. Imagínese usted cuán grave fue el pecado de esa humanidad, que el Señor toma la decisión de juzgar a la humanidad a través de un gran diluvio. A veces se siente como incomprensible, o por lo menos la mente humana se ve como incompetente o pequeña al tratar de querer comprender la decisión de Dios de inundar el planeta Tierra para juzgar al hombre. O sea, a veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Obviamente, Dios es sabio en todos sus caminos, es perfecto en sabiduría, es perfecto en conocimiento, y en ese sentido Dios sabía lo que estaba haciendo. Pero ¿qué es aquello tan grave que puede hacer actuar a Dios de esa manera? La humanidad se concentró en saciar su pecado. Le dieron la espalda a Dios. La tradición oral del conocimiento y el temor de Dios se detuvo. Se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Porque los hombres decidieron saciar su deleite o su deseo pecaminoso. La maldad y la violencia aumentaron, ya que todas las acciones de la gente se centraban sobre la maldad. A causa de la condición perversa del hombre, Dios decidió enviar un juicio. La Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y planeó destruir todo lo que existía sobre la tierra. O sea, miremos por un segundo cómo las decisiones del hombre no solo afectan su propia vida, sino que en ese momento afectaron el planeta Tierra. Por esa forma de vida corrupta, descarriada, pervertida e inmoral, el planeta Tierra fue también juzgado. Entonces, eso nos dice a nosotros que el planeta Tierra de hoy también está siendo afectado severamente por las decisiones incorrectas de nosotros. El cambio climático está
completamente loco. Cuando cuando Noé sale del arca y que el diluvio pasó, aparecieron las 4 estaciones que conocemos hoy. Es decir, más no me recuerdo, son verano, otoño, primavera e invierno. Y se establece el juicio o el gobierno humano, donde se instaura la pena de muerte. El que derrame sangre humana morirá. Entonces, eso estamos hablando de los principios de gobierno humano, donde habría alguien que juzgue estas cosas y dicte una sentencia. El mundo cambió. Aquella tierra que venía de los primeros inicios de Adán, sus postreras generaciones, cambió, porque hasta el día de Noé no había llovido. Todavía se mantenía lo que Dios dio en el principio. Era algo extraordinario la tierra. Pero estas decisiones terribles afectaron el planeta y Dios tomó la decisión de llenarlo de agua para exterminar a aquellos hombres y mujeres y niños que no dieron fruto. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Imagínese usted el hombre, la máxima creación de Dios, en un plano súper elevado, diferente de los animales, en un plano superior, con una representatividad de parte en nombre de Dios con la creación, con un nivel de intelecto y conocimiento sobre manera grande. Dicen los científicos cristianos que Adán era el único hombre que tenía la capacidad de sentir su cuerpo al 100%. Él sentía todo su ser, cada parte de su ser, Adán la sentía. Poseía una visión extremadamente poderosa. Poseía un intelecto increíble, incalculable. Poseía una fuerza incalculable. Poseía una longevidad incalculable. Adán podía vivir miles de años sin envejecer. Por eso el Señor le puso a su mano el fruto del árbol de vida. Entonces, esto fue degenerado por la entrada del pecado, como también propició la decisión de Dios por juzgar el planeta Tierra por el pecado del hombre. Dios y el pecado jamás irán en el mismo camino. Nunca irán en el mismo camino. El camino que lleva el pecado es en sentido contrario al de Dios. Por lo tanto, Él nos puede amar demasiado a nosotros, pero no amará nuestro pecado nunca. Entonces, una vez más la misericordia vino antes del juicio. ¿Cómo? Por más de 120 años, Dios advirtió a la gente que iba a destruirlos. Sin embargo, la gente continuó ignorando a Dios tal como estos días y haciendo maldades. El deseo de poder y la perversión se incrementaron. O sea, a la gente le daba igual. La gente en ese tiempo perdió el temor a Dios. Perdieron todo. Perdieron la sensibilidad a la voz de Dios. Perdieron, por decir así, la irreverencia. Les daba igual que Dios les enviara una palabra de bendición o una palabra de maldición. Estaban tan arraigados y concentrados en sus afanes y en sus deleites que sus oídos se cerraron a la voz de Dios. Eso obviamente trajo repercusiones serias,
como podemos ver nosotros en día a día, que cuando un hombre o una mujer cierran sus oídos a la voz de Dios, les va mal. En medio de todo ese pecado había un hombre que confiaba en Dios. Su nombre era Noé. Dios prometió que haría un pacto con Noé y su familia. Eso se registra en Génesis 6, capítulo 6, verso 12 y verso 18. Dios mandó a Noé que construyera un arca que mantendría a Noé y a su familia sanos y salvos durante el diluvio venidero. Las medidas del arca eran 137 metros, de largo 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Era alta esta arca. Entonces podemos ver aquí que Dios siempre está en busca de alguien diferente. Siempre está en busca de una persona que marque la diferencia, una persona que sea capaz de recibir su mensaje, una persona que sea capaz de recibir su mensaje y que pueda responderle a él, ¿verdad? Si veo un poquito así oscuro, es que se acaba de ir la luz. Bueno, entonces ese es el trabajo y el propósito de Dios, buscar un hombre que haga la diferencia, buscar una mujer que haga la diferencia. Usted puede hacer la diferencia. Usted, hermano, puede hacer la diferencia. Cuando usted se prepara, cuando usted estudia, cuando usted ingresa a la academia, hace la diferencia. Amén. ¿Por qué? Porque el conocimiento acerca de Dios y su palabra transforman nuestras vidas. Y esa riqueza, ese conocimiento que llega a nuestros corazones y a nuestras mentes, nos hace trabajar de forma diferente, nos hace ministrar de forma diferente. Bueno, el arca tenía bastante espacio para 2 animales de cada especie y especies de los inmundos y 7 de cada uno de los animales limpios. Dios protegió la vida en el arca por 1 año y 10 días. El diluvio fue un severo juicio de Dios. Dios lo usó para destruir a la humanidad pecadora. Eso está en 2 de Pedro 3:6. Solo Noé y su familia escaparon de la muerte. Todo esto era una tipología. Amén. Era una tipología de la salvación venidera. Salvación que se llevaría a cabo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que así como el arca, al haber entrado en el arca, los hombres se salvarían del juicio del diluvio, así al creer en Jesucristo y recibirle como Salvador personal, nos libraría del juicio universal de Dios sobre los seres humanos. Una tipología es algo que tipifica una cosa con las propiedades de otra. En este sentido, el arca era un tipo de la salvación de Cristo Jesús. Así como ingresar al arca implicaría ser salvo del diluvio de aguas, ¿verdad? Que por ingresar al barco las personas se salvarían. Así creer en Cristo, amén, creer en Cristo, ser parte de la familia de Dios implicaría la salvación de nuestras almas, ¿verdad? De un infierno terrible de fuego expectante. Eso es una tipología, sería una tipología de inmueble, porque hay tipología personal, personal inmobiliaria, como por ejemplo el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a estudiar en esta clase,
también era un tipo de Cristo. Bueno, entonces el arca fue construida para proveer salvación a Noé y a su familia, pero la salvación no era privada, por eso Dios envió a Noé a predicar 120 años. O sea, Noé construye el arca y también predicaba. Entonces, cuando Noé termina de construir el barco y lo deja terminado y listo, pues fueron los 120 años. Al cumplirse los 120 años, pues el Señor ordenó la lluvia. Veamos el nuevo principio del hombre. Bueno, Dios le dio a la gente otra oportunidad en un mundo nuevo y limpio. La primera acción de Noé después de salir del arca fue adorar a Dios con el sacrificio de un animal. Ahí vemos también una tipología de la muerte expiatoria y vicaria de un animal. Siempre es la muerte de un animal. ¿Por qué? Pues porque el animal es inocente y siempre el hombre, a través de ese sacrificio, derramamiento de sangre, como una ofrenda al Señor, se acercaban. Lógicamente, en la ley de Moisés, Dios toma el sacrificio de animales y lo establece con un orden. ¿Qué animales ejemplificaban las diferentes ofrendas hacia Dios? Y todos sabemos, o si no sabe, pues la ofrenda de sacrificio de un cordero de un año, pues esta ofrenda era la ofrenda o el sacrificio de expiación, en donde Dios perdonaba los pecados de Israel a través de la muerte representativa de ese cordero en nombre de toda la nación. Y así Dios establece a través de la ley de Moisés, cuando Él da la ley, las diferentes ofrendas y sacrificios de animales. Pero hasta ese momento, en el tiempo de Noé, ellos se acercaban a Dios para adorar, construían un altar de piedra y ahí sacrificaban un animal como una ofrenda al Señor, y algunos animales pues eran quemados como una ofrenda agradable. Esa era una tradición antigua y milenaria que se venía de generación en generación para acercarse a una deidad. En este sentido, Noé tiene contacto con la deidad más grande de todas, pues solamente existe una. La única deidad que existe es Dios, ¿verdad? Los demás eran dioses de las naciones que no tenían ojos ni oídos. El pacto de Dios con Noé. Bueno, aquí hay una expresión muy importante que vamos a estudiar a partir del capítulo 3 de Antiguo Testamento, cuando evacuemos el capítulo 3 y vayamos a entrar al capítulo 4, que empieza a tratar los asuntos de las monarquías y los reyes de Israel. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, y en lugar de entrar al capítulo 4 vamos a estudiar los pactos y dispensaciones. ¿Por qué? Porque al salir del capítulo 3 evacuamos el aspecto del gobierno humano y todo eso. Entonces hay que dejar un espacio para que estudiemos los pactos y las dispensaciones, que en su momento las vamos a ampliar y las vamos a detallar. El pacto de Dios con Noé, que se registra en Génesis 9:1 al 17, el arco iris fue una señal del pacto entre Dios y el hombre, como una promesa de que la raza humana nunca más sería destruida por un diluvio. Noé y sus hijos recibieron esta promesa con gozo. Entonces, eso era el contenido del pacto noénico, que Dios prometía no destruir nunca más la raza humana a través de agua.
que conste, a través de agua. Bueno, aquí está el hermano Orlando. Entonces, y para que Noé y su familia lo recordasen siempre, Dios colocó su arco entre las nubes. Y cada vez que el arco apareciera, Noé y su familia y su descendencia recordarían que estaban bajo el pacto, que ese pacto, aleluya, ese pacto era de carácter incondicional. ¿Por qué? Porque no se le pedía ninguna condición a Noé. Simplemente era un pacto entre el Creador y el hombre. Noé, por ser el representante de Dios, prácticamente, usted ve el representante de Dios en la tierra, porque solo quedó Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Entonces no había más hombres. Noé es el representante de Dios en la nueva tierra. Por lo tanto, Dios le dice: yo prometo, Noé, no volver a destruir al género humano por medio de agua. Entonces, Dios les ordenó tener hijos y poblar la tierra. Además, les dio un nuevo plan de alimentación. Antes se alimentaban con vegetales, legumbres, y ahora es incluida la carne, pues podían comer plantas, podían comer frutas, podían comer carne de animales, a los que se debía matar de forma correcta. Sin embargo, Dios dijo que Él juzgaría a cualquier persona que derramare sangre humana. Con esto, una vez más, enfatizó que el hombre fue creado superior a los animales. Así es correctamente, ¿verdad? El hombre es superior a los animales. Entonces, vemos que es una nueva tierra. La topografía de la tierra cambió con la inundación global. Todo fue movido, todo fue, usted ve, después del diluvio, muchas cosas cambiaron. Hay evidencia científica y arqueológica que en grandes montañas de mucha altitud, ahí se encuentran vestigios y rastros de animales acuáticos que en ese lugar es puro desierto. Entonces esa es una evidencia que el diluvio fue una realidad. El arca de Noé, que se asentó en los montes Ararat, entre Europa y Rusia, allí están unas montañas heladas, nadie puede llegar allí. Algunos científicos han intentado llegar hasta allí. En cierta ocasión se virtió un documental donde encontraron madera antigua, milenaria, que estaba congelada, ¿verdad?, en el hielo, y encontraron vestigios o restos de un barco enorme. Muchos dicen que es el arca de Noé. Al caso que esta arca, si es el arca de Noé, quedó entre dos naciones en una frontera que nadie la puede reclamar ni la pueden bajar, porque es imposible. Sería botar un esfuerzo humano y de todo. Allí quedó el arca. Lo que sí es importante señalar es que la vida cambió. La vida cambió, ya no era la misma vida de Noé de aquel tiempo. La vida cambió. Noé prácticamente pasó de un mundo a otro mundo, porque las cosas cambiaron. La ley de la vida cambió. La topografía de la tierra cambió. La naturaleza cambió. Los animales cambiaron. Todo fue tomando una nueva forma, porque el mismo clima dictaminaba los tipos de ambientes
Recuerde que todos los animales que estaban en el arca venían de un clima cálido, de un clima templado. No había frío, no había lluvia, no había invierno, no había otoño ni primavera. Era un clima stand-by, estático. Pero con esta nueva vida, con este nuevo clima, aparece el invierno en su momento, aparece nieve si cae nieve, o aparece pura lluvia si es pura lluvia, dependiendo de las regiones. Así se fueron estableciendo los asentamientos humanos de acuerdo a los climas que este nuevo mundo estaba ofreciendo. Veamos el esparcimiento de los hijos de Noé, que está contenido en el capítulo 10, verso 1 al verso 32. Noé tuvo 3 hijos. Ellos eran Jafet, Cam y Sem. Cada hijo se mudó a un área diferente. Génesis 10 cuenta a dónde se mudaron los 3 hijos de Noé. La familia de Jafet se mudó al norte y al oeste, hacia España. Entonces prácticamente la familia Jafet se establecieron en toda Europa. Los jafetitas se establecieron en toda Europa. También se fueron al norte, a lo largo del mar. Entonces prácticamente es el mar del norte donde se encuentra pues la isla de Gran Bretaña y todo lo que implica el Reino Unido hacia el oeste, bueno, desde la parte nórtica hasta España y Portugal. Dice, hasta lo largo del mar, fueron al norte, al largo del mar Caspio y del mar Negro. Entonces el mar Caspio y el mar Negro implica todo lo que es la parte continental de Rusia. La familia de Cam, los camitas, se mudaron al sur, o sea, hacia África. Muchos teólogos, arqueólogos y todo ello dicen y dictaminan que los camitas fundaron las naciones africanas, ¿verdad? Las naciones de África. La familia de Sem vivió al oeste y noroeste del Golfo Pérsico. Se establecieron allí en la parte media entre las dos masas continentales, la Europa y Rusia, y toda la masa continental de África. Ellos se establecieron en la parte central. En la parte central, la famosa coordenada 1040, allí se estableció toda esa franja, todo el mundo árabe, la familia de Sem, ¿verdad? O los semitas. Bueno, vamos avanzando, vamos a echar un vistazo a la Torre de Babel, que está dentro del capítulo 11, verso 1 al 9. Después del diluvio, la raza humana era un solo grupo con un mismo idioma. La gente permaneció por mucho tiempo. O sea, hasta este momento de la Torre de Babel, la gente hablaba un solo lenguaje. La gente permaneció por mucho tiempo sobre la llanura de Sinar. Capítulo 11, verso 1 al 9. Desobedecieron al mandato de Dios de esparcirse sobre la tierra, sino que ellos se concentraron en un solo grupo y tomaron la decisión de construir un edificio. Los descendientes de Noé llegaron a enorgullecerse de sus capacidades y habilidades y decidieron construir una torre, la Torre de Babel, cuya cúspide llegara hasta el cielo, con el propósito principal de hacerse un nombre. Génesis 11:4. Bueno, ya vamos a entrar a la otra parte. Ahora, aquí hay algo importantísimo. Cuando la Biblia dice hacerse un nombre,
Cuando nosotros vemos los manuscritos antiguos, que por supuesto los manuscritos antiguos son copias exactas de los originales, son fuentes confiables. Hacerse un nombre aquí significa establecer dominio. O sea, lo que quería Nimrod con toda la tropa era establecerse como el rey absoluto y desde la parte de arriba de la torre monitorear toda la tierra y establecer un perímetro de dominio bajo el mando de Nimrod y todos los que estaban allí. Esa decisión era una violación grave al mandato de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo que se multiplicaran y que se esparcieran, llenaran toda la tierra. El querer establecerse como un rey dominante, como un señor de la tierra dominante e imponer sus propias leyes, era una violación directa contra el dueño de la tierra, que era Dios. Entonces Dios dice, bueno, son de un mismo lenguaje, un mismo corazón, un mismo sentir, nada los va a detener. Yo quisiera que estos versículos 1 al 9, por favor alguien me los lea, Génesis 11, verso 1 al 9, para que le demos un poquito de amplitud a este párrafo y podamos ver lo que está sucediendo en el texto. Amén, pastor. Gracias. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Gracias. Bueno, es importante tomar en cuenta que las traducciones tienen un papel muy importante en esto y déjenme ver, estoy buscando en la Biblia textual. Ok. En el verso 7 dice, vamos pues, o sea, está claro aquí este vocablo, vamos pues, descendamos y confundamos. Mire, descender y confundir son dos verbos que están en plural.
Estoy usando la Biblia textual, cuarta edición, una de las traducciones más confiables de los manuscritos. Confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y desde allí Adonai los dispersó por toda la faz de la tierra y desistieron de construir la ciudad. Qué importante es tomar en cuenta el hilo argumentativo del texto sagrado. Vemos elementos importantes aquí. 1. La persistencia del hombre por querer ser supremo. La insistencia del hombre por subyugar. La necedad del hombre por desobedecer a Dios. Y vemos aquí, por segunda vez, que Dios invita a otras personas de su misma divinidad. No voy a dejar pasar esto. Dios invita a hacer una intervención en los designios, en los propósitos humanos. Eso se llama intervención divina del Señor soberano de todo. No le pidió permiso al hombre, no le mandó un mensaje. Él tomó la decisión de ir a revisar la obra y se dio cuenta que esa obra era egoísta. No tenía un beneficio comunitario. Esa obra tenía un propósito desafiante a la soberanía de Dios. Entonces, ¿a quién invitó Dios aquí? Descendamos, vayamos, confundamos. En primer lugar, la única persona que puede intervenir en designios soberanos, en decisiones soberanas o en intervenciones soberanas, es la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los ángeles intervienen de forma indirecta. Usted lo puede ver a lo largo del Génesis. Los ángeles intervienen de forma indirecta. Pero esta decisión fue una decisión soberana. En otras palabras, Dios estaba diciendo, yo los mandé a esparcirse, no los mandé a otra cosa. Entonces, como tienen el mismo idioma, vamos a confundir las lenguas y por supuesto que esta palabra confundir, ¿verdad? Esta palabra confundir dio paso al origen de todos los idiomas conocidos. Ya no había una coerción en la comunicación. Ya no se entendían. Entonces, este párrafo bíblico, su aporte teológico es que aquí indirectamente aparece la triunidad por segunda vez en la historia del hombre, porque la primera vez es cuando el Señor en el Génesis, creo que es 3, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dijo, haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. No, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces allí, por primera vez, aparece indirectamente la deidad. ¿Y quién es la deidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Allí está la triunidad. Entonces,
Esta torre de Babel fue intervenida directamente por el dueño de la tierra, por el supremo juez del universo. Dijo, no, no van a seguir más, vamos a confundir sus lenguas y de esta manera obligadamente se tendrán que esparcir. Y claro, como todo mundo hablaba otro idioma, entonces cada quien se fue, se esparció, buscó su propio territorio y ahí formaron sus propias familias que después le dio paso a las naciones. Veamos el linaje mesiánico de Sem. ¿Por qué? Porque el propósito del escritor, es enhebrar el linaje mesiánico del Mesías. Según Génesis 11, 10 al 32, los hijos de Sem se llaman semitas. Note que la palabra semítico está basada en la palabra Sem. La lista de Génesis 11 nombra 10 familias. Termina con Taré, quien se mudó de Ur hasta la tierra de Harán. Entonces, Taré era el papá de Abraham, a quien Dios luego le cambió el nombre por Abraham. Génesis 17, 5. Este llegó a ser padre de la nación elegida de Dios, Israel. Entonces, estas 10 familias que menciona Génesis 11 son las familias cuyo patriarca era una persona temerosa de Dios, cuyo patriarca era un hombre que adoraba a Dios, que no era un impío descarriado, así nomás, sino que era un hombre temeroso de Dios, que Dios tomó para que su tradición oral pasase de generación en generación. Entre ellos está Cainán, Arfaxad, Lamec, Matusalén, Noé, Jared, todos esos nombres importantes, amén, que fueron los padres fundadores de sus propias familias, que fueron hombres temerosos de Dios. Bueno, aquí está empezando a llover, espero no distorsione el audio. Esta nación llevaba la esperanza de bendición para toda la humanidad, y por medio de ella las promesas de un Mesías se cumplirían. El resto del Antiguo Testamento es principalmente la historia y los escritos de Israel. O sea, Dios en el paso del tiempo ha venido tratando, desde los comienzos ha venido tratando con hombres. Después su propósito era tratar con una nación. Los primeros padres están de Génesis 12 al capítulo 50. Ya no vemos todo el contenido de los primeros capítulos. Ya el plan de Dios está poquitito más en marcha. ¿Por qué? Porque es aquí cuando Dios empieza a revelarse a la vida de Abraham para un propósito grande. Veamos el contexto histórico. Bueno, el objetivo es explicar sobre cada personaje: Abraham, Isaac, Jacob y José. Serían los 4 patriarcas, ¿verdad? 4 patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y José. Según el contexto histórico de estos capítulos, hemos visto que Génesis capítulo 1 al capítulo 11 describe el trasfondo y el problema del hombre. El trasfondo y el problema del hombre se llama pecado y sus consecuencias. Y, por supuesto, este pecado lo vuelve incompetente de poder acercarse a Dios. Por eso los hombres sacrificaban animales para mostrar una ofrenda de paz a Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios para tener confraternidad con Él. Ese era el propósito, tener una confraternización, tener una amistad inseparable,
¿cómo se le llama esto? Tener un acercamiento, una confianza sin intermediarios ni obstáculos, pero el pecado lo arruinó. Entonces, en Génesis 11 vemos al hombre separado de Dios y esparcido sobre toda la tierra. En Génesis 12 comenzamos a ver el plan de Dios para redimirlo y restaurarlo. Él llama a Abraham para ser parte de la solución del problema. El propósito de revelarse a Abraham es establecer un precedente de fe. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre creyente, era un hombre distinto a Nacor, su hermano, distinto a su papá, Taré, y a los otros hermanos, su familia. Era un hombre diferente. Entonces Dios busca y nuevamente encuentra a uno que se pare y construya vallado, a uno que haga la diferencia, a una persona en la cual Dios pueda acercarse y depositar en él su plan. Amén. Entonces encuentra a Abraham y lo llama. Los primeros padres de Israel, comenzando con Abraham, son a veces llamados patriarcas. La palabra patriarca tiene sus raíces en dos palabras griegas. Patria, que viene de padre, y se refiere a un grupo de personas con un antecesor común. Arshein significa para gobernar o para regir. Así que un patriarca es el gobernante de una familia o tribu. Los primeros padres o patriarcas vivieron cerca del Golfo Pérsico aproximadamente 2000 años antes de que Cristo viniera al mundo. Abraham, el primer padre de Israel, viajó desde Ur de los Caldeos a Canaán. Ur era una ciudad ubicada en el valle del río Tigris y Éufrates. Jacob, el nieto de Abraham, viajó a Egipto con sus hijos. Entonces, vemos acá el propósito de Dios, revelarse a Abraham, porque en Abraham Dios levantaría una descendencia enorme, y de la descendencia de Abraham vendría el deseado de las naciones, vendría el Mesías, la persona más importante de todo el género histórico de la humanidad, Jesús de Nazaret. Veamos las explicaciones así un poquito generalizadas del bosquejo de Génesis, capítulo 12 al 50. Bueno, en esta sección estudiaremos los 4 patriarcas o primeros padres, pero aquí nos vamos a concentrar. Inciso A, Abraham, eso está en Génesis 12, 1 al 25, 11. Trasfondo y época. Abraham nació en una familia que no adoraba a Dios, adoraba a las estrellas. Su padre Taré quizás adoró al dios Luna, pero respondiendo al llamado de Dios, Abraham dejó a su padre en Harán y viajó 643 kilómetros o 400 millas a Canaán como Dios lo guió. O sea, 643 kilómetros es bastante largo. De donde él vivía, donde tenía su riqueza, donde tenía todo, Abraham viajó 643 kilómetros. Pero que conste, Taré murió en Harán. De esa manera, Abraham pudo emprender el viaje hacia la tierra prometida. Así que tuvo que ocurrir la muerte del papá de Abraham para que este hombre empezara a andar en el propósito de Dios. El viaje de Abraham lo describe Génesis 12 al capítulo 25. Hoy podemos identificar toda la mayoría de los lugares que él visitó. Siquem, que fue el primer lugar donde se detuvo, estaba aproximadamente a 50 kilómetros del norte de Jerusalén. Luego vivió cerca en Betel, cerca de Hebrón. Podemos ver todavía los grandes robles de Mamre, donde Abraham edificó un altar
y pasó tiempo importante con Dios. Mire, otros pueblos o áreas donde él vivió son Gerar en Filistea y Beerseba al sur. La Biblia también describe su viaje a Egipto. Bueno, pero este es otra historia, ¿va? El viaje a Egipto. Entonces estamos viendo ahí todos los puntos geográficos donde Abraham pasó. Veamos la riqueza de Abraham. Génesis cuenta sobre la gran riqueza de Abraham. Tenía muchas posesiones y siervos. Leemos que Abraham reunió un grupo de 318 siervos entrenados para rescatar a Lot. Por esto sabemos que tenía grandes riquezas. La mayoría de las familias no tenían dinero suficiente para comprar un camello, pero Abraham tenía muchos camellos y siervos. El siervo de Abraham, Eliezer, condujo una caravana de 10 camellos para buscar una esposa para Isaac. Bueno, esos son los bienes de Abraham. Como le digo, Abraham era un hombre de mucha adquisición, de mucho poder económico. Pero lo que destaca en la vida de Abraham es que era creyente. Y las palabras que Dios le dio eran palabras de grandeza. Eran palabras que en su mente nunca las había podido ni pronunciar, ni razonar, ni imaginar. Entonces Dios llegó con algo nuevo para Abraham. ¿Ok? No le dijo, mira, te voy a multiplicar las cabras. No, si Abraham tenía de más. Lo que le dio Dios y le pronunció Dios fue algo muy grande. Era algo que envuelve lo que es la geopolítica, ¿verdad? Lo que envuelve lo que está enmarcado dentro de una nación. O sea, le dijo, tú eres rico, pero yo te haré más grande que rico, ¿verdad? Yo te haré más grande que rico. Y una de las bendiciones de Abraham es que fue llamado amigo de Dios. Bueno, veamos las costumbres y la cultura de Abraham. Abraham era un hombre de fe, pero no era perfecto. La hambruna lo presionó a vivir en Egipto y esa decisión de ir allí mostró poca fe. O sea, Egipto siempre era el recurso, el plan B de las naciones orientales, porque Egipto tenía la riqueza de los ríos y eso producía enormes cosechas. Entonces Egipto siempre estaba abastecido. Toda hambruna en Medio Oriente implicaba emigrar a Egipto a sobrevivir. Ahí le faltó la fe porque Dios ya había tratado con él y Dios perfectamente le pudo haber suplido. Pero esa falta de fe le tuvo implicaciones serias. En Egipto sus acciones ante Faraón dan a conocer su debilidad espiritual. Faraón pudiera haber matado a Abraham para conseguir a Sara, su hermosa esposa. Recuerdan ustedes que él mintió. Abraham pensaba que estaría seguro y sería respetado al decir que Sara era su hermana, pero con esto no le dijo la verdad completa a Faraón. Ella era su medio hermana, pero también su esposa. Más tarde salió de Egipto con regalos de Faraón, pero en vergüenza, sabiendo que había fallado en demostrar su fe en Dios. Como toda persona con debilidades, con imperfecciones, ¿verdad? Todos los hombres de Dios y mujeres de Dios, pues de eso estamos revestidos, de imperfecciones y debilidades. Y el caso de Abraham no fue la excepción. Había muchas leyes, denme un segundo. Muchas leyes y costumbres en Mesopotamia donde Abraham vivía. Una de estas leyes se aplicaba a las parejas sin hijos, los cuales podían adoptar a uno de sus siervos como hijo. Y este siervo entonces tendría todos los derechos de un hijo natural. Probablemente
Fue por esto que Abraham consideró que su siervo Eliezer heredara todas sus posesiones. Pero Dios había prometido a Abraham que él llegaría a ser el padre de muchas naciones y renovó su promesa cuando Abraham estaba planeando entregar su herencia a Eliezer. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es un versículo muy especial. Bueno, aquí hay dos cosas importantes. Hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, Abraham quiso ayudarle a Dios y esto produjo un problema milenario hasta el día de hoy. Abraham y Sara esperaron 10 años más por el hijo prometido. Entonces Sara tuvo una idea carnal, es decir, su idea no era de Dios. Ella no estaba actuando por fe y entregó a Abraham a su criada Agar como una segunda esposa. Esta era una práctica común en aquel tiempo y Abraham estuvo de acuerdo. Ellos pensaban que esta era una buena manera de cumplir con la promesa de Dios que les había hecho de darles un hijo. 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años, vemos que Dios rechazó este plan. Ismael, el hijo de Agar, no era el hijo que Dios había prometido. Dios le aseguró a Abraham que Sara daría a luz al hijo de la promesa. Cuando Isaac nació, lo circuncidaron. Bueno, esto generó un problema enorme hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque los descendientes de Isaac son los israelitas, es la nación de Israel, y los descendientes de Ismael es el mundo árabe. Y estos, a pesar de que son hermanos, se odian. Los árabes odian a los israelitas. ¿Por qué? Porque esta discordia viene desde que Agar tuvo a Ismael y Sara y Abraham la echaron. Que si no es por la asistencia del ángel de Jehová, Ismael y Agar hubieran muerto en el desierto, hubieran muerto de hambre. Entonces, como era el patriarca, también Dios tenía que darle la bendición a Ismael, porque Ismael no pidió venir al mundo. Quien cometió el error fue Abraham y fue Sara. Los dos le falló la fe y nos dejaron un problema que hasta el día de hoy se siguen sucediendo. Vamos avanzando. La fe de Abraham. Abraham mostró fe en las promesas de Dios. La gente de Canaán adoraba a muchos dioses, pero desde el principio Abraham obedeció al Señor. La fe en Dios lo capacitó para apartarse de la religión de su tiempo. Donde quiera que Abraham iba en Canaán, edificaba un altar a Dios. Esto era un testimonio público de que él adoraba al Altísimo, al Dios vivo, el Señor que provee, el Dios de los cielos y el Dios de la tierra. Abraham adoraba a Dios cuando nadie más lo hacía. Bendito sea Dios. Entonces, este es el legado que Abraham deja a su descendencia. Un hombre adorador, un hombre que alaba, un hombre que honra a Dios, un hombre que teme a Dios. Eso tenemos que imitarlo todos los cristianos. Amén. Todos los hombres y mujeres creyentes en Dios debemos imitar este hermoso ejemplo de Abraham. Vamos a seguir avanzando. La promesa que Dios le dio a Abraham tiene 6 partes en común. Tome nota. 1. Haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. 2. Te bendeciré. 3. Engrandeceré tu nombre. 4. Serás bendición a otros. 5. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. 6. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Esta es una promesa sextuple que está enmarcada dentro del pacto abrámico. Y quiero decirle que se ha cumplido. ¿Por qué? Porque en la nación de Israel son benditas todas las naciones de la tierra. El gran aporte que Israel ha hecho a la humanidad es enorme. Desde 1948, cuando es declarado por Naciones Unidas República Democrática de Israel, la única democracia en Medio Oriente, se levanta Israel después de la Segunda Guerra Mundial, se levanta Israel como un poderoso árbol, como un enorme árbol frondoso, lleno de hojas, lleno de fruto, que da sombra, que da oxígeno y que da sustento a muchos que se acercan a ese árbol. Esto es Israel. Y se ha cumplido la promesa sextuple. Se ha cumplido y se cumplió al gran patriarca Abraham. Vamos avanzando. Las promesas de Dios a Abraham se han cumplido a través de la historia. Dios continúa bendiciendo hoy a sus descendientes. El cumplimiento de estas promesas es mucho más grande de lo que Abraham esperaba. Él fue bendito durante su vida y sabía antes de morir que muchas naciones saldrían de Ismael, Isaac y sus otros hijos. Pero hoy los judíos, los musulmanes y los cristianos honran el nombre de Abraham como el padre de la fe. Dios prometió que Abraham sería de bendición a todas las familias de la tierra. Esta promesa se cumple en Cristo. El Evangelio de Mateo dice que Jesús, el Salvador del mundo, es el hijo de Abraham prometido en el Antiguo Testamento. Las promesas de Dios a Abraham se han cumplido. Bueno, ya está esta diapositiva. Vamos con el pacto de Dios con Abraham. Dios continuó Es una buena pregunta, Pastor John. Es una buena pregunta. Pero hay algo importante que debemos aclarar aquí. Desde el punto de vista teológico, la palabra pacto no cabe en la boca del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es muy inferior y muy limitado para pactar con Dios. Para el hombre, la palabra correcta es voto. Voto o promesa. Usted le puede hacer un voto a Dios. Usted le puede hacer una promesa a Dios como lo hizo Ana. Ana hizo una promesa de que si la hacía mamá de un hijo varón, ella se lo entregaría al Señor para que le sirviera toda su vida. Y le cumplió. Pero la palabra pacto, recuerde que pacto es un trato de un hombre hacia Dios, es muy complicado. Lo más correcto es una promesa. Ahora, Dios ya hizo todos los pactos que iba a hacer. El último pacto es el que hizo a través de su Hijo amado cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él lo instituyó en la última cena. El pacto, el nuevo pacto se llama, porque el pacto antiguo ya había pasado y se estaba estableciendo un nuevo pacto en la sangre del Cordero, ¿verdad? Pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, el pacto de Dios con Abraham es de una persona superior a uno inferior. El que establece el pacto es Dios, que tiene la capacidad de cumplirle a Abraham.
No, no, porque el derramamiento final era el de Cristo Jesús. No todos los pactos implicaban derramamiento de sangre, porque por eso vamos a ver los pactos y dispensaciones, Pastor John. Ahí lo vamos a ver, ahí vamos a ver que hay unos pactos que no implicaban derramamiento de sangre, como el pacto davídico. Entonces, el pacto mosaico sí. El pacto mosaico sí, porque ahí es donde se establece la ley de Moisés y todo lo que es el culto a Jehová, que implicaba derramamiento de sangre. Bueno, Dios continuó mostrándole a Abraham más sobre el futuro. Le prometió que el número de su familia sería como las estrellas del cielo. También le dijo que ellos vivirían en Egipto por 400 años. Se cumplió. Abraham le creyó a Dios y por su fe se justificó con Dios. Dios renovó y amplió su pacto con Abraham cuando éste tenía 99 años. Dios le dio detalles. Eso está en Génesis 17. Le dijo que la circuncisión era señal de este pacto para él y su familia. Y todo esto tuvo lugar un año antes de que su hijo Isaac naciera. Bueno, con el tema de la circuncisión y todo eso lo vamos a hablar, se los prometo, cuando veamos la clase de pactos y dispensación. Entonces, vamos avanzando. Ahora vamos a ver otro patriarca que es el descendiente directo de Abraham, su hijo Isaac. Sí, hermana Cindy. Pasar una consulta. ¿Esta es una introducción o ya estábamos viendo libros por libro? Este es un panorama generalizado. Es un panorama generalizado de lo que es el capítulo 1, que se llama Los Comienzos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Es un panorama generalizado. ¿Por qué? Porque la clase es muy grande, ¿verdad? La clase es muy grande. Entonces vamos viendo un panorama generalizado, un poco conciso de lo que quiere enfocarnos el libro de texto, ¿verdad? Lo que quiere enfocarnos el libro de texto es la historia de Israel marcada por sus patriarcas y cómo esta nación nos dio al Mesías, ¿verdad? Cuyo descendiente o descendía de la tribu de Judá. Y Judá era un hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham. Entonces ese es un panorama generalizado, ¿verdad? Panorama generalizado. Entonces Isaac, Dios repitió sus promesas a Isaac. Mira, aquí hay una cosa importante. No es que Dios hizo un pacto con Isaac. No. No hizo un pacto con Isaac, solamente ratificó las promesas que Dios le hizo a su papá. ¿Por qué? Porque él mismo es parte de las promesas, ¿verdad? Isaac es parte de la promesa. Entonces, mucha gente dice, no, Dios hizo un pacto con Isaac. No, no lo podía hacer porque el pacto con Abraham estaba establecido. Y el pacto con Abraham era extremadamente grande. Incluía la formación de una nación. ¿Y cuándo se formó la nación de Israel? Cuando Moisés sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto y los llevó a Sinaí. Ahí se establece como una nación porque ahí reciben el decálogo. Ahí reciben los 10 mandamientos y ahí reciben toda la ley y la constitución de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Están dentro del pacto abrámico, es la base, pero ahí llega también el trato de Dios con Moisés para usarlo y sacar a la nación de la esclavitud. Y por supuesto, toda esta historia viene a desarrollarse en la época de los reyes, que es allí donde ya es una nación geopolítica y políticamente en medio de todas las naciones árabes que estaban alrededor. Bueno, repito, Dios ratifica las promesas a Isaac, las promesas hechas a Abraham.
Dios la ratifica a su hijo Isaac. La historia de cómo Abraham consiguió novia para Isaac es emocionante. Bueno, eso es parte del relato. Nos da muchas lecciones sobre la oración. Dios guió al siervo de Abraham, Eliezer, y lo llevó hasta donde Rebeca, para que fuese la esposa de Isaac. Eliezer triunfó porque primero oró por la orientación de Dios. La Biblia no nos dice mucho sobre Isaac, pero sabemos que vivió la mayoría de su vida en el sur de Canaán, alrededor de Gerar, Rehobot y Berseba. No ocurrieron muchos esos hechos o sucesos importantes en su vida, pero Isaac ayudó a cumplir las promesas de Dios a Abraham. Génesis 27, 27 al 33. Describe a Isaac como un hombre de fe, quien profetizó bendiciones acerca de sus hijos. Bueno, eso es algo importante. No vemos a Isaac como un líder, que descolla. No vemos a Isaac, hermanos, como un líder así tipo Josué. No, vemos una persona apacible, con un espíritu quieto, muy obediente, muy temeroso de Dios, con mucha sabiduría. Vemos un hombre ejemplar. Muchos teólogos dicen que Isaac es una tipología personal de Cristo. ¿Por qué? Por la mansedumbre que poseía Isaac. Usted ve cuando su papá lo lleva al sacrificio. Ya era un muchacho grande. Lo coloca sobre la leña y lo va a degollar, y todavía Isaac sigue allí. Tenía una mansedumbre incalculable. Entonces, muchos teólogos dicen que Isaac era un tipo de Cristo, ¿verdad? Bueno, y vemos que Isaac se casó con Rebeca, y de esta unión matrimonial nació Jacob y nació Esaú, ¿verdad? Creo que ya conocemos esa historia de Jacob y Esaú, pero la palabra de Dios se concentra en Jacob. Se concentra en Jacob como patriarca. Y eso está en Génesis 25, verso 19, hasta el capítulo 36, verso 43. Isaac tuvo hijos gemelos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Es interesante estudiar sus vidas, pero a la vez decepcionante. Jacob se aprovechó de Esaú cuando éste tuvo hambre y consiguió la primogenitura de Esaú por un plato de guisado. Esta primogenitura daba el derecho a la más grande bendición en la familia. Luego, Jacob y su madre Rebeca engañaron al anciano Isaac cuando juntos le robaron a Esaú la bendición de Isaac. Entonces, creo que muchos de ustedes conocen la historia de Jacob y Esaú. Muchos dirán, bueno, fue injusto. No, yo creo que no fue injusto. Yo creo que Esaú menospreció la primogenitura, como lo dice el Nuevo Testamento. La menospreció, la vio de menos, le dio poca importancia, y Jacob no. Jacob la valoraba, Jacob la deseaba, ¿ok? Jacob le daba la importancia, y claro, a la menor oportunidad que tuviese, iba a ir por ella. Y así fue. Así fue. A cambio de un plato de guisado, Jacob toma la primogenitura de su hermano, pero no era nada sin la bendición del patriarca. La bendición del patriarca era el sello de la primogenitura, y Rebeca ayudó mucho a Jacob para engañar al viejito, porque como era ciego,
se puso algunas cosas ahí, porque Esaú era velludo de los brazos y Jacob era lampiño, o no tenía muchos vellos, era pocos vellos. Entonces hicieron algo allí junto con la mamá para que todo pareciese que era Esaú el que estaba allí, y él puso su mano sobre Jacob, disfrazado de Esaú, y le dio la bendición. Y fue así como tomó la bendición, pero las consecuencias de haber usurpado el puesto de su hermano de una forma vil, de una forma ilegal, no reglamentaria, mintieron los dos y le estuvo muy caro. Pero al fin y al cabo, también Dios le cedió la primogenitura. Veamos a nuestro cuarto patriarca, José. Eso está en Génesis 37 al 50. Yo creo que muchos de ustedes también conocen esta historia, muy sentimental, muy aparte. Bueno, el verdadero significado, hermano, una buena pregunta. La primogenitura constaba de dos cosas. Uno, el primogénito tomaba el 50% de la herencia de su padre. Todo lo que el padre poseía, la mitad era del primogénito. Dos, poseía un liderazgo subalterno al padre. O sea, cuando el padre iba a reuniones importantes, el primogénito lo acompañaba. Cuando el padre falleciera, el primogénito tomaba el liderazgo de la familia, como un patriarca. Entonces, todas esas implicaciones constituían la primogenitura. El liderazgo, la identidad, el nombre, la elección, la posición, la jerarquía, el valor que tenía. Entonces, todas esas cosas Esaú las vio de menos. O sea, a ese hombre no le importaba en lo absoluto eso. Pero Jacob sí. Y es por eso que después Esaú reaccionó, pero ya era tarde. ¿Por qué? Porque el patriarca ya había sellado la primogenitura sobre Jacob. Vamos a ver inciso D, a José. Este era el primogénito de Raquel, esposa de Jacob. Era el primogénito de Raquel y el orgullo y gozo de Jacob. Recuerde que Raquel le dio dos hijos a Jacob. Uno era Benjamín y el otro era José. Y los otros hijos de Jacob eran con otras mujeres, ¿verdad? Que después conformaron las 12 tribus de Israel. Pero el primero de los hijos de la esposa amada, Raquel, era este muchacho José. Y recuerde que Raquel muere después de que da a luz a Benjamín. Entonces, este era el orgullo de Jacob. Este le hizo una túnica especial de diversos colores. Parece que este tipo de túnica lo usaba solo el jefe de una tribu. Los hermanos mayores de José ya lo odiaban porque él le contaba a Jacob todas las perversidades de ellos, y lo odiaron aún más cuando su padre le dio la túnica. Los sueños de José le mostraron que un día reinaría sobre sus hermanos. Estos sueños lo hicieron enojar aún más, y algunos de ellos querían matarlo. Pero en vez de esto decidieron venderlo a unos comerciantes que pasaron por Dotán. Bueno, para no hacer largo el texto, usted ya lo sabe, lo vendieron, se lo llevaron y lo vendieron en casa de Potifar. Entonces aquí hay algo importante. Este señor, Jacob, amaba a Raquel más que a sus otras esposas. Y vio a José con ojos especiales.
Y a la verdad, José traía algo especial de parte de Dios. Su historia nos dice que tuvo sueños extraordinarios que daban a entender que sus hermanos se inclinaban ante él. Después tuvo otro sueño que veía que su papá también se inclinaría ante él. Pero los sueños eran para él, no era para que los contara. Y eso produjo aún más odio. La túnica de colores resalta enigmáticamente en la historia de José. ¿Por qué? Porque esto implicaba una distinción de liderazgo por encima de sus hermanos. José no es que era, como decimos en Honduras, un lengua larga. No, José era leal. José era fiel. José era íntegro. Denunciaba el pecado. Denunciaba la trampa. Denunciaba los negocios sucios. Por eso sus hermanos impíos lo odiaban. Entonces, esa túnica que el papá le hace y le da, indicaba un liderazgo especial. Hoy nosotros no tenemos una túnica de colores. Tenemos un manto que Cristo nos ha dado. Nos ha seleccionado para cosas grandes. Ha puesto sobre nosotros su gracia. Nos ha vestido de pureza, de lino fino, de santidad, para que expongamos su evangelio glorioso a todas las personas, para que enseñemos los misterios de la palabra al pueblo del Señor, para que edifiquemos la grey del Señor en el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Tenemos un manto especial dado por Cristo, no por los hombres, para que ejecutemos su bendita obra entre los vivientes hasta el día que aparezca el príncipe de los pastores. Y bien, llegamos al final. Veamos los principios para hoy, para nuestros días, ¿verdad? Los principios del Génesis para nuestros días. 1. Hay un Dios que creó los cielos, la tierra y todas las cosas vivientes. Primer principio. Dios creó todas las cosas que existen hoy. Todo lo creó. 2. Dios es soberano. Esto es un atributo de Dios, su soberanía. El ser soberano significa que Él es quien manda y que cuando hace algo no le pide permiso a nadie. Simplemente toma la decisión. Es soberano. 3. Los humanos son creados a la imagen de Dios y tienen deberes. No somos fruto de la evolución de las especies, como lo dijo Charles Darwin en su libro titulado La evolución de las especies. No, somos producto de la creación maravillosa de las manos de Dios. Tenemos su espíritu, tenemos intelecto, tenemos raciocinio, tenemos voluntad, tenemos identidad, tenemos alma. Somos diferentes porque somos creados a imagen de Dios. Pero no estamos, hermanos, a nuestra buena gana. Tenemos compromisos, tenemos responsabilidades que cumplirle al Señor, aunque nuestro libre albedrío es nuestro, pero somos esclavos de Cristo por misericordia, por voluntad propia. 4. Dios desea tener una relación personal con los humanos. Claro que sí. Eso debemos enseñarlo. La relación es personal, no es congregacional. Congregacional fue con el pueblo de Israel cuando salió de la cautividad de Egipto. Y se volvió personal cuando Cristo, el Dios hombre, vino a enseñarnos eso. 5. El plan de Dios es que el hombre y la mujer lleguen a ser una sola carne para toda la vida. Exactamente. Hombre y mujer. No mujer con mujer, ni hombre con hombre,
ni hombre con 6 mujeres, ni 6 mujeres con un hombre. Dios estableció el matrimonio, un hombre y una mujer. No estableció un matrimonio hombre con hombre, ni mujer con mujer. Eso lo estableció el diablo para desvirtuar y desbaratar la máxima institución de Dios, como es el matrimonio. Ok. Sexto, el pecado destruye nuestra relación con Dios y trae sufrimiento y juicio y muerte. Eso nunca debemos olvidarlo. No bajemos la guardia, pastores. No bajemos la guardia. Denunciemos el pecado. Señalemos el pecado, porque esto ha destruido la raza humana desde el principio. El pecado no puede subir a nuestros altares o al altar del Señor. El pecado no puede ministrar a los hermanos de la iglesia. El pecado no puede estar predicando en los altares de la iglesia. No, no, no. Dios y el pecado van en direcciones distintas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir en dirección contraria al pecado. No debemos... Sí, ya le voy a responder, ya estoy terminando, ya le voy a responder. Entonces el pecado no debe tener lugar, ni arte, ni parte en la vida de la iglesia. Debe estar sujeto. Dios tiene por culpables a todos los que matan a una persona por razones personales. Claro que sí, eso es penado. Octavo, la conducta pecadora se aumenta sobre la tierra. Dios a veces interviene para refrenarla y castigarla, como hizo con el diluvio en Sodoma. Correcto. En nuestra época, en nuestra era actual, Dios ha intervenido para castigar y refrenar el pecado humano. Y noveno, Dios decidió obrar mediante Abraham, enviando un Salvador para todas las naciones. Bueno, aquí terminamos el libro de Génesis. Hemos hecho un pequeño panorama así generalizado. Hemos visto su trayectoria, todo lo que implica el Génesis. Como ya dijimos, del capítulo 1 al capítulo 11, vemos los fundamentos de la tierra y todo eso, la creación, la institución de la construcción del arca, el diluvio, el trato de Dios con los hombres, las 10 familias importantes precedentes a Abraham y que son incluidas en la línea sanguínea del Mesías como antecesores del Mesías. No eran impíos, retrógradas ni reprobados, eran hombres temerosos de Dios, que adoraban a Dios, que temían a Dios y que eran distintos en la sociedad. Porque recuerde, también esas sociedades eran degeneradas, también esos ambientes espirituales eran depravados, pero Dios siempre se valía de hombres temerosos que respetaban el nombre y el poder del Señor. Bueno, voy a responder unas preguntas. Solo déjeme salir de aquí. Aquí vamos a salir. Listo.